Buenos días, mi nombre es Nicolás Jiménez, yo soy director comercial en Dividac. El día de hoy quiero presentarles la última actualización de las especificaciones generales de construcción de carreteras de 2022 del INVIAS. Esta resolución sale por número 4561 del 29 de noviembre del año pasado. Será una muy breve explicación del artículo 623 sobre anclajes y iniciaremos con una definición del problema, de la problemática. Luego revisaremos cuál es la actualización puntualmente del apartado 623.2.2, elementos de protección contra la corrosión, y finalizaremos con una explicación del contenido del PTI al que se hace referencia en esta actualización. Definición de la problemática. ¿Por qué es necesaria esta actualización? Bueno, en Colombia teníamos hasta antes de esta actualización dos conceptos de diseño. Teníamos el concepto de diseño estructural y el concepto de diseño geotécnico, esto para anclajes activos y estabilización de taludes. Pero hacía falta un tercer concepto de diseño, que es el concepto de durabilidad, que es el que se ha añadido a la normativa en vías con esta adición del numeral 623.2.2. ¿Y por qué era importante? Porque los elementos de acero de los anclajes activos, al no tener ningún tipo de protección contra la corrosión, se veían muy susceptibles o eran muy susceptibles a los procesos de degradación del material, como es obvio, por efectos medioambientales. Entonces había pérdida de diámetro tanto en barras como en torones, degradación de cuñas de acero, de bloques de cuñas, y esto hacía, por supuesto, que se perdieran las cargas y los proyectos pues perdieran estabilidad y pudieran tener lugar a fallas. Pasaba esto: en un anclaje donde hay un nivel freático muy alto y no hay ningún tipo de protección contra la corrosión, al hacer una perforación empieza a haber un flujo de agua a través del anclaje. Como no tiene ninguna protección, ninguna barrera física que proteja el acero, pues todo el material se empieza a ver degradado de una manera muy acelerada, y esto disminuye considerablemente la capacidad y la vida útil de los anclajes. Entonces, con esta actualización del apartado 623.2.2, elementos de protección contra la corrosión, de la nueva normativa en vías, consideramos que se da un paso hacia adelante en la ingeniería colombiana, porque vamos a tener obras con mucha más calidad y una durabilidad mucho mayor, haciendo que las inversiones pues sean mucho más justificadas en el tiempo. Miremos directamente lo que dice el INVIAS. Este es un pantallazo de la normativa INVIAS y voy a leer textualmente lo que dice. Dice: en los documentos contractuales se define la clase de protección, esto es muy importante, que requiere el anclaje de acuerdo con las condiciones de durabilidad y agresividad del suelo y del ambiente. En ausencia de dicha definición, el constructor debe presentar para revisión y aprobación de la interventoría la clase de protección que va a implementar, para lo cual se deben utilizar las recomendaciones de DC35.1 del PTI o Post-Tensioning Institute. Entonces, sí o sí debe haber una clase de protección. Si no viene en los planos preliminares, pues el constructor debe incluirlo y debe ponerlo bajo consideración del interventor, de acuerdo con lo que se indica en el DC35.1 del PTI, que es este documento. Entonces vamos a ahondar en ese documento. Primero, ¿qué es el PTI, el Post-Tensioning Institute, y cuál es el papel que juega en la construcción? Básicamente esta es una organización sin ánimo de lucro que lo que quiere es reunir todo el estado del arte y hacer mejoras continuas en los procesos constructivos y en los procesos de diseño de todas las estructuras de preesforzado y posttensado que se utilizan en Estados Unidos y bueno, prácticamente en el mundo. Ya hablando puntualmente de la clase de protección, en el DC35.1 de 2014, la figura 5.1, vemos un árbol de decisión para definir o digamos que aterrizar ese concepto de diseño basado en la durabilidad. Entonces, lo primero es definir la vida útil del anclaje, una vida útil, y lo segundo es definir cuál es la protección contra la corrosión que se debe aplicar al anclaje de acuerdo a la agresividad o al potencial de agresividad de corrosión del suelo. Entonces, hay que tener en cuenta o hay que parametrizar los anclajes de acuerdo con la vida útil. Hay un rango que es para no mayores de 2 años, una vida útil no mayor de 2 años, lo que llamaríamos un anclaje temporal,
Un anclaje temporal extendido sería un anclaje que esperamos que tenga una vida útil de entre 2 y 5 años, y un anclaje permanente cuya vida útil va a ser obviamente mayor a 5 años. Definidas estas vidas útiles de los anclajes que vamos a diseñar, ahora pasaríamos a revisar cuál es la agresividad del suelo. Por ejemplo, si el anclaje es temporal y revisando la agresividad se percibe que supera los rangos máximos de agresividad, pues ya tendríamos que instalar una protección clase 2. Ya vamos a ver en las siguientes diapositivas de qué consta cada protección. Si el suelo no es agresivo y es un anclaje temporal, pues simplemente podemos instalar nuestro acero desnudo sin ningún problema, metemos el acero sin ningún tipo de protección. Si el anclaje esperamos que tenga una vida útil entre 2 y 5 años, y revisando la agresividad del suelo vemos que es un suelo agresivo, pues ya tendríamos que hacer una instalación clase 1 o una protección clase 1 de encapsulación. Si no es agresivo, podemos hacer una instalación de una protección clase 2 o una protección simple contra la corrosión. Ya para finalizar, si el anclaje es un anclaje permanente, quiere decir que tiene una vida útil de más de 5 años, pues ya sería un anclaje que tiene que ir completamente encapsulado y tiene que tener una protección clase 1, según se define en el PTI. Entonces, la clase 1 es una encapsulación total del anclaje y la clase 2 es una encapsulación, digámoslo, parcial. Entonces, miremoslo en las siguientes imágenes. Este es un anclaje con cables. Aquí tenemos la zona de bulbo, la zona libre y la zona del anclaje propiamente. La zona de bulbo tendría que tener una encapsulación total o unas barreras físicas que recubran este acero, unas barreras físicas y químicas, y lo mismo la zona libre, por supuesto, para permitir pues que se haga un tensionamiento adecuado. También en la cabeza o en la zona del anclaje, todo el acero tiene que ir recubierto. Entonces lo que se hace es que se pone una trompeta de acero galvanizado. Esta trompeta empalma directamente con las vainas plásticas o las barreras físicas de la zona libre que vienen desde la zona de bulbo, y se le ponen unos sellos que lo que hacen es que cuando se haga una inyección del acero de un compuesto anticorrosivo, posterior por supuesto a instalar un capuchón de acero galvanizado en la cabeza, se puede hacer una inyección de compuesto anticorrosivo que llene este espacio. Entonces vamos a tener la certeza de que el acero va a estar totalmente aislado del medio ambiente con estas barreras físicas y químicas, y vamos a tener un anclaje permanente con una vida útil mayor a 5 años. Esto es lo que sería un anclaje protección clase 1 y, como les digo, una vida útil de más de 5 años. Para barras es igual, toda la barra tiene que ir encapsulada de extremo a extremo, y en la zona de anclaje un capuchón de acero galvanizado con una placa y una trompeta que van a hacer o van a permitir una inyección de un compuesto anticorrosivo que llena pues este espacio vacío de este compuesto y garantiza pues que no hay ningún tipo de protección, ningún tipo de corrosión, perdón. Las barreras físicas, que constan de unas vainas plásticas corrugadas, deben tener unas características o unas capacidades mínimas para que puedan soportar todo el trajín de la obra, ¿no? Para que puedan soportar cuando se meten en el barreno y demás y no sufran pues de ningún daño. La protección clase 2, esta es una protección parcial, esto es para elementos de entre 2 y 5 años de vida útil. Simplemente nos dicen que tenemos que hacer una protección en la zona de anclaje, en la zona de la cabeza, de igual manera que lo hicimos en la protección clase 1, para poder insertar o inyectar un compuesto anticorrosivo, y tiene que tener una trompeta y un capuchón de acero galvanizado que permite pues que claramente este compuesto no se salga. Lo mismo unos sellos aquí en la zona de transición entre la trompeta y la zona libre. La zona de bulbo, por el contrario, sí puede quedar desnuda sin ningún problema. Esto si el potencial de agresividad del suelo no es muy alto y no supera los límites indicados en el documento. Lo mismo para barras, igual, una protección en la zona de la cabeza, una protección parcial, y la zona de bulbo puede estar desnuda. Esto para anclajes entre 2 y 5 años. Y ya si vamos a tener un anclaje con una vida útil no mayor a 2 años, simplemente pues se hace una instalación del acero desnudo, siempre y cuando el suelo no tenga un potencial de corrosión que supere los mínimos establecidos.
Entonces esto es lo que llamaríamos un anclaje temporal con acero desnudo. Bueno, básicamente esto era lo que quería presentarles hoy. Muchas gracias por ver este video. Por favor, compártanlo si necesitan algún tipo de profundización en estos aspectos o en este tercer aspecto de diseño que se añadió en la normativa INVIAS. Por favor, no duden en ponerse en contacto con nosotros, con alguno de nuestros asesores, para que sigamos haciendo en Colombia una infraestructura más segura, más fuerte y más inteligente con Dividat. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video.